Mi nombre es Lucía. Para la mayoría de la gente, mi trabajo consiste en mirar cosas viejas. Para mí, es conversar con fantasmas. Soy historiadora de arte y tasadora, una de las pocas en el mundo especializada en la técnica de los maestros del Renacimiento temprano. No veo solo pintura sobre un lienzo. Veo las dudas del artista en la vacilación de una pincelada. Siento su urgencia en la forma en que se aplicó la pintura. Toco la textura del craquelado, las finas grietas que el tiempo forma en la pintura, y es como leer las líneas de la palma de una mano centenaria. Cada obra tiene una voz, una historia, un alma. Mi don y mi maldición es que puedo oírlas, y de forma crucial, puedo reconocer cuando la voz es la de un impostor. Mi mentor, el difunto profesor Al-Farsi, solía decir: Lucía, la autenticidad no es una opinión, es una resonancia. La verdad vibra en una frecuencia que la mentira no puede imitar. Mi reputación se construyó sobre esa verdad, por muy dolorosa que fuera. Recuerdo una vez, en el Rijksmuseum, cuando tuve que informar al director que su nuevo Vermeer era una falsificación brillante. El silencio en aquella sala fue más pesado que cualquier escultura. Pero la verdad prevaleció. Debido a esa rigidez, mi nombre se convirtió en mi mayor patrimonio. En el enrarecido mundo del gran arte, la credibilidad es la única moneda que de verdad importa. Al otro lado de este mundo habitaba una criatura de otra especie, Augusto Mota. No era un amante del arte, era un conquistador, un multimillonario del sector tecnológico que decidió que coleccionar arte era el último peldaño hacia la inmortalidad social. No compraba cuadros, compraba narrativas. Recuerdo una entrevista en la que describió a un Rothko como un excelente activo con una revaloración por encima de la media, profanando la angustia del artista en nombre del beneficio. Sus ojos no brillaban al mirar el arte, brillaban al mirar a los demás, mirándole a él mientras poseía el arte. Era un predador, y la cultura era su selva. Nuestra colisión comenzó con un susurro lejano, un rumor sobre una obra recién descubierta, El lamento de Venus, atribuida a un discípulo menor de Verrocchio, pero con una procedencia dudosa. Era un riesgo demasiado alto para los grandes museos, pero un festín para un predador como Augusto Mota. Actuó en la sombra. A través de un intermediario se hizo con la pintura por una fracción de su valor potencial y la trajo a su país en secreto. No compró una pintura, compró una oportunidad. La oportunidad de crear una obra maestra. Tenía el lienzo, la historia, el potencial. Solo le faltaba una cosa. Necesitaba la única voz en el mundo que podía transformar su arriesgada apuesta en un hecho incontestable. Me necesitaba a mí. Recibí el correo un martes lluvioso. Era del asistente personal de Augusto Mota. Una invitación para una tasación privada. La tarifa que ofrecía era obscena, 10 veces mi valor de mercado. Era una cifra pensada no para contratar, sino para comprar. Fue la primera señal de que la voz de aquella pintura probablemente era la de un impostor con mucho talento. Sabía lo que significaba la invitación. Era un juego peligroso. Rechazarla sería ganarme un enemigo poderoso. Aceptarla sería entrar en la jaula de león, consciente de que no quería una tasadora, sino una cómplice. Pero la curiosidad, la necesidad de estar cara a cara con aquel lienzo, de oír su voz y desentrañar su secreto, fue más fuerte que la prudencia. Respondí al correo confirmando la visita. Al hacer clic en enviar, no solo estaba aceptando un trabajo, estaba entrando en el primer asalto de una lucha por mi alma profesional. El predador había preparado su trampa, y el cebo era mi propia reputación. El ático de Augusto Mota era menos un hogar y más un templo a su propio ego. El mármol era frío, los ventanales se extendían del suelo al techo revelando una ciudad indiferente, y el silencio era aséptico, roto solo por nuestros pasos. Me guiaron no a un salón, sino a una galería privada, un pasillo largo y climatizado donde las obras maestras descansaban como prisioneros de lujo. Me recibió con una sonrisa ensayada y un firme apretón de manos. Doctora Lucía, un honor. Gracias por su discreción. Me llevó hasta el final del pasillo, donde, sobre un caballete iluminado por una luz perfectamente calibrada, estaba ella, el lamento de Venus. Tuve que contener el aliento. La pintura era, a primera vista, de una belleza abrumadora. La técnica era casi impecable. La composición,
el uso de sfumato alrededor del rostro de la diosa, la delicadeza de las manos. Todo gritaba, maestro renacentista. Me acerqué, con el corazón de historiadora latiendo más deprisa. Pero entonces empecé a escuchar, o más bien, a no escuchar. La pintura era hermosa, pero era muda. Una cáscara primorosa, desprovista de alma. La resonancia de la que tanto hablaba mi mentor estaba ausente. Las pinceladas eran demasiado perfectas, casi mecánicas, sin la divina vacilación de un verdadero maestro luchando con la forma. El craquelado de la superficie parecía extrañamente uniforme, como si hubiera sido inducido artificialmente, no creado por 500 años de expansión y contracción. La voz que emanaba de aquel lienzo no pertenecía al siglo XV. Era una imitación brillante, pero aún así, una mentira. Pasé una hora en silencio, analizando cada centímetro con mi lupa y una pequeña luz ultravioleta. Augusto observaba a pocos metros de distancia, paciente como un cazador que espera a que la presa se acerque a la trampa. «Es extraordinaria, ¿verdad?», dijo, finalmente, rompiendo el silencio. «Es una obra de una técnica excepcional», respondí, eligiendo las palabras con cuidado. «Pero la procedencia es un problema. Sin un rastro documental, la autenticación formal es compleja». Él sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «La procedencia se puede construir, doctora. Las historias se pueden escribir. Por eso su voz es tan importante». Se acercó, bajando el tono a un susurro conspirador. «Lucía, no la he llamado solo para una tasación. La he llamado para proponerle una asociación. Piense en el legado. Juntos podemos redescubrir esta obra maestra. Imagina el titular. La doctora Lucía, la mayor experta del mundo, autentica un berroquio perdido. El mundo del arte lo celebraría. El museo que reciba esta donación se convertiría en un lugar de peregrinación. Y usted, su lugar en la historia, quedaría cimentado para siempre». La oferta estaba ahí, desnuda y cruda, envuelta en un falso manto de altruismo. No solo me estaba pidiendo que mintiera, me estaba invitando a ser la arquitecta del fraude. Respiré hondo, sintiendo el peso de 30 años de integridad sobre mis hombros. «Señor Mota, entiendo su pasión por esta obra, pero mi análisis no es una cuestión de narrativa, es una cuestión de hechos. Y los hechos me dicen que esta pintura, aunque hermosa, no es lo que usted desea que sea. Mi reputación no está en venta». La máscara de Augusto se cayó, la sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de frío desprecio. Me miró de arriba abajo, como si solo entonces se diera cuenta de que yo no era una pieza de su colección. «¿Reputación?», se burló, con la voz goteando sarcasmo. «Su reputación es una antigüedad, doctora, igual que sus métodos. Usted habla de resonancia, de alma. Yo hablo de valor, de influencia. Yo construyo el futuro y usted se aferra a un pasado polvoriento». Se acercó más, invadiendo mi espacio personal. «Déjeme explicarle cómo funciona el mundo hoy. Su palabra solo tiene valor porque hombres como yo decidimos que lo tiene. Y podemos decidir lo contrario. Si no está conmigo, está contra mí. Y si está contra mí, tal vez su opinión ya no sea tan relevante. Tal vez la mayor experta del mundo ha perdido el toque. Tal vez es demasiado vieja, superada por las nuevas tecnologías de análisis». La amenaza era clara, brutal. No solo me estaba descartando, me estaba prometiendo destruirme. Destruir mi nombre, mi carrera, lo único que yo había construido con tanto esmero. «Gracias por su tiempo, señor Mota», dije, con la voz firme a pesar de la furia que hervía en mi ser. «Mi valoración ha concluido. La obra es una falsificación». Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sintiendo sus ojos ardiendo en mi espalda. Había entrado en esa sala como una tasadora. Salí como una enemiga declarada. Él creía que podía borrarme del mundo del arte. No sabía que yo conocía los fantasmas de ese mundo mucho mejor que él.
y uno de ellos estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Él creía que el dinero compraba la verdad. Yo iba a demostrar que el conocimiento la revela. Si crees que la integridad no tiene precio, suscríbete al canal para presenciar la venganza más sofisticada de todas. La amenaza de Augusto Mota no era una fanfarronada. La semana siguiente a nuestra reunión, su campaña comenzó, sutil como un goteo de veneno. Apareció un artículo de opinión en un influyente blog de arte cuestionando si los métodos tradicionales de tasación basados en el ojo experto seguían siendo relevantes en la era de la inteligencia artificial. Mi nombre no se mencionaba, pero la indirecta era clara. Luego, en un cóctel, me enteré por una colega de que Augusto había comentado casualmente que algunos de nuestros expertos más veteranos parecen estar perdiendo la valentía para hacer grandes descubrimientos. La narrativa se estaba tejiendo. Yo era una reliquia, una mente brillante en su ocaso. La humillación era como un fuego lento y constante, pero como historiadora he aprendido que la paciencia es una virtud estratégica. Augusto podía controlar la narrativa del presente, pero yo era una maestra descifrando el pasado, y la clave de mi venganza estaba oculta en un detalle que solo mi ojo entrenado podría haber visto. Durante mi análisis de El lamento de Venus, noté algo peculiar en el manto azul de la diosa. Bajo la luz ultravioleta, un punto minúsculo brillaba con una intensidad incorrecta. Era un pigmento. Supe instintivamente de cuál se trataba. Azul de Prusia. Un color sintético, bellísimo, pero que no se inventó hasta principios del siglo XVIII en Berlín. Encontrarlo en una supuesta pintura del Renacimiento era como encontrar un smartphone en una tumba egipcia. Era la prueba material e irrefutable del fraude. Pero la genialidad del falsificador residía en cómo lo usó. No fue un error, fue una firma. Había molido el pigmento hasta casi convertirlo en polvo, mezclando una cantidad ínfima con el lapislázuli, el pigmento correcto de la época. Para un laboratorio de datación por carbono, la cantidad sería insignificante. Para un espectrómetro de masas podría pasar desapercibido, pero para un ojo que sabía qué buscar era un faro. Y yo sabía exactamente qué genio solitario y resentido usaba el azul de Prusia como su guiño secreto a la historia. Un hombre llamado Antoine Dubois, un ex restaurador del Louvre que se sintió traicionado por el mundo del arte y ahora vivía en una villa aislada en la Toscana, creando obras maestras perdidas para el mercado negro. Mi arma no sería un chivatazo anónimo en la policía. Eso conduciría a una batalla legal que Augusto, con su ejército de abogados, podría alargar durante años, destruyéndome en el proceso. No, mi venganza sería académica. Sería publicada, revisada por pares y, sobre todo, irrefutable. Pasé los 2 meses siguientes encerrada en mi estudio. No estaba escribiendo una acusación, sino el artículo más importante de mi carrera. El título era La firma del silencio. Pigmentos anacrónicos como identidad cifrada en la falsificación posmoderna. Era un trabajo de erudición. En él no mencionaba El lamento de Venus, no mencionaba a Augusto Mota. En su lugar, trazaba la historia de falsificadores geniales que dejaban firmas secretas en sus obras, un juego intelectual con los futuros historiadores. El punto culminante del artículo era el análisis de un maestro falsificador contemporáneo anónimo, a quien apodé el prusiano. Basándome en 3 obras menores que sabía que eran de Dubois y que ya habían sido discretamente retiradas del mercado, detallé su método. Describí su técnica de envejecimiento artificial del craquelado, su preferencia por los paneles de álamo de Lombardía y, de forma crucial, su firma, el uso de trazas infinitesimales de azul de Prusia ocultas dentro de los azules renacentistas. Convertí su secreto en un hecho académico. Describí el método de detección con luz ultravioleta y espectrometría con tal detalle que cualquier técnico de laboratorio de un gran museo podría replicarlo. El artículo era mi arma de destrucción masiva, disfrazada de conocimiento. No estaba exponiendo un crimen, estaba celebrando un estilo, haciéndolo conocido e identificable. Envié el manuscrito a Ars Mundi,
la publicación académica de historia del arte más prestigiosa del mundo, con un proceso de revisión por pares a ciegas que llevaría meses. Augusto, mientras tanto, continuaba su campaña. Anunció a bombo y platillo que donaría el Lamento de Venus al Museo del Prado en Madrid en una ceremonia dentro de 6 meses. El museo, seducido por la promesa de una obra maestra, aceptó la donación sujeta a su propia verificación técnica estándar. El reloj corría para ambos. Él preparaba el escenario para su triunfo, y yo, en silencio, simplemente esperaba que la semilla de la duda que había plantado germinara y diera su fruto venenoso. Los meses que siguieron fueron un ejercicio de autocontrol. La vida pública de Augusto Mota era un espectáculo de triunfo. Estaba en todas partes: portadas de revistas de negocios, columnas de sociedad, programas de entrevistas. En cada aparición hablaba con un entusiasmo calculado sobre su descubrimiento transformador, el Lamento de Venus, y su generosa donación al Prado, que lo consolidaba como el mayor mecenas de las artes del país. Bajo esa fachada, su guerra contra mí continuaba. Financió una nueva cátedra de análisis tecnológico del arte en una universidad de prestigio, poniendo al mando a un tecnólogo joven y ambicioso. En sus primeras ponencias, se encargó de criticar los métodos subjetivos y anticuados de los expertos tradicionales. Era un ataque velado, pero preciso. Sentí el impacto. Me invitaron a menos congresos, mis informes periciales empezaron a solicitarse con una segunda opinión tecnológica como requisito. Augusto no solo intentaba desacreditarme, intentaba dejar obsoleto mi conocimiento. Para mí, la espera era agónica. Mi artículo estaba pasando por el riguroso proceso de revisión por pares de Ars Mundi. Sabía que mi argumento era sólido, mis pruebas irrefutables, pero el mundo académico es lento, metódico, y el tiempo corría. La ceremonia de donación en el Prado estaba fijada para finales de noviembre. El museo, por su parte, había iniciado su propio proceso de análisis técnico, como es habitual. Era una carrera silenciosa entre la velocidad de mi publicación y la burocracia del museo. La primera señal de que la marea estaba cambiando vino de una fuente inesperada. Recibí un correo de un antiguo colega, un conservador del Louvre. Lucía, ¿qué artículo tan fascinante has publicado en la edición digital de Ars Mundi? La teoría sobre el prusiano es brillante. Acabamos de reanalizar una pequeña pieza que teníamos en nuestros fondos, atribuida a la escuela de Bellini, y hemos encontrado trazas de azul de Prusia exactamente como describes. Hemos retirado la obra de la exposición. Has sacudido los cimientos de nuestra forma de entender la falsificación. El corazón me dio un vuelco. El artículo se había publicado online antes de la edición impresa. La semilla no solo había germinado, se estaba extendiendo como la pólvora. En los mentideros del mundo del arte, la noticia viajó a la velocidad de la luz. Conservadores de otros museos empezaron a poner a prueba sus propias colecciones. El prusiano y su firma de azul de Prusia se convirtieron en el tema de moda en foros de expertos y laboratorios de restauración. Lo que antes era mi conocimiento secreto, ahora era el estándar de oro de la industria para detectar una nueva y sofisticada ola de falsificaciones. Mientras tanto, en el Prado, el equipo técnico continuaba su análisis de El Lamento de Venus. No tenía contacto directo con ellos, pero podía imaginar la escena. Probablemente estaban realizando las pruebas estándar de datación, pigmentación, análisis de la madera. Sin mi artículo, la mínima traza de azul de Prusia podría haber pasado desapercibida. Pero ahora sabían exactamente qué buscar. La tensión alcanzó su punto álgido una semana antes de la ceremonia de donación. Un periodista de un gran periódico especializado en arte me llamó. Doctora Lucía, estoy preparando un reportaje sobre el impacto de su último artículo. He oído rumores de que el Prado está teniendo dificultades para validar la procedencia de la donación de Augusto Mota, y que la dificultad reside precisamente en el análisis de los pigmentos azules. ¿Tiene algún comentario? Sonreí. Una sensación de calma gélida apoderándose de mí. Ningún comentario, mi estimado.
Solo que la ciencia y la historia siempre revelan la verdad si sabes hacer las preguntas correctas. Y parece que finalmente la gente está empezando a hacer las preguntas correctas. Colgué el teléfono. El pánico de Augusto aún no era público, pero podía sentirlo vibrar a distancia. Sabía que el museo se estaba demorando. Sabía que mi artículo estaba circulando. Él, el hombre que lo controlaba todo, estaba perdiendo el control de la narrativa. Su obra maestra estaba bajo un microscopio que yo misma había calibrado para el mundo entero. Y la verdad estaba a punto de ser revelada. La verdad es una fuerza paciente. Si estás deseando ver cómo la arrogancia es desenmascarada por la ciencia, suscríbete al canal, porque el clímax de esta historia será una clase magistral de historia del arte y de justicia. Augusto Mota no era un hombre que se echara atrás. Presionado por el silencio del museo y los rumores que empezaban a remolinarse, hizo una jugada audaz, típica de su arrogancia. En lugar de cancelar la ceremonia de donación, la adelantó y la convirtió en un evento de prensa en su propio ático. El pretexto era celebrar el arte y la filantropía, pero la intención era clara: forzar la mano del Prado públicamente, crear un hecho consumado. Invitó a toda la élite cultural, a la prensa, y en un acto de supremo desdén, a mí. La invitación decía: su presencia como máxima autoridad en la materia sería un honor. No me estaba honrando. Me estaba retando a un duelo final en su territorio. Acepté. Me puse mi traje más sobrio, una armadura de profesionalidad, y entré en la jaula del león por última vez. El ático era deslumbrante, un escenario perfectamente montado para una farsa. El lamento de Venus estaba en el centro de todo, iluminado como una deidad. Augusto se movía entre los invitados, exudando confianza, pero sus ojos, que encontré por un instante, tenían un brillo febril de ansiedad. Sabía que yo estaba ahí. El evento comenzó con los discursos. El director del Prado, un hombre visiblemente incómodo, dio un agradecimiento protocolario por la promesa de donación, enfatizando que el análisis técnico aún se encontraba en sus fases finales. La tensión en la sala era palpable. Entonces, Augusto tomó el micrófono. Habló de legado, de la importancia de rescatar tesoros perdidos. Y luego se giró hacia mí. «Y tenemos con nosotros esta noche», dijo proyectando la voz para que todos oyeran, «a la legendaria doctora Lucía, una mente brillante que recientemente ha publicado un artículo fascinante sobre las firmas secretas de los falsificadores, una teoría audaz». Hizo una pausa, el depredador saboreando el momento. «Doctora, por favor, concédanos el placer. Observe esta obra maestra y díganos, ¿ve alguna firma secreta aquí? ¿O ve lo que todos vemos, la mano inconfundible de un maestro?» El silencio cayó como una guillotina. Todos los rostros, todas las cámaras, se giraron hacia mí. Era la trampa perfecta. Si lo acusaba allí, sin el informe del museo, sería vista como una académica vengativa, atacando a un benefactor de las artes en su propia casa. Si me callaba o elogiaba la obra, usaría mi silencio como aprobación, validando su fraude. Caminé lentamente hacia la pintura. No miré a Augusto, miré a Venus, a su lamento silencioso. Permanecí en silencio un largo momento, dejando que la tensión se cociera. «La pregunta del señor Mota es excelente», comencé, con voz calmada y clara. «Habla de la mano del maestro. Y la primera lección que aprendemos sobre los maestros del Renacimiento es que eran, ante todo, prisioneros de su tiempo. Usaban los materiales que tenían a su disposición». Continué, dirigiéndome ahora al público de periodistas y expertos. Mi artículo no es una teoría, como ha dicho el señor Mota, es un método que identifica materiales que no podían existir en la época en que la obra fue supuestamente pintada. Como por ejemplo el uso de un pigmento sintético como el azul de Prusia, inventado en 1704. Vi un destello de comprensión en los ojos de algunos expertos en la sala. La belleza de una obra como esta puede ser abrumadora, pero la verdad no reside en la belleza de la superficie, reside en la composición química de la pintura. Y esa verdad puede revelarse con un simple análisis de espectrometría de fluorescencia de rayos X, un procedimiento estándar en cualquier gran museo. En ese preciso instante, como dirigido por una fuerza invisible, el móvil del director del Prado vibró. Miró la pantalla, y su cara, ya pálida,
perdió todo el color. Se acercó al micrófono que Augusto acababa de dejar. Su voz tembló ligeramente al hablar. Señoras y señores, disculpen la interrupción. Yo acabo de recibir el informe final y concluyente de nuestro laboratorio técnico. Hizo una pausa, tragando saliva. El análisis confirma la presencia de ftalocianina de cobre y ferrocianuro férrico, componentes del pigmento azul de Prusia, en la capa de pintura del manto de la figura. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Augusto Mota se quedó helado. Su sonrisa forzada se disolvió, dejando tras de sí una máscara de puro terror. El director del museo, ahora con voz más firme, concluyó: basándonos en esta evidencia científica irrefutable, la obra es una magnífica, pero moderna, falsificación. El Museo del Prado, por lo tanto, declina respetuosamente la generosa oferta del señor Mota. El clímax no fue mi grito de acusación, fue el zumbido de un móvil, fue el susurro de un informe técnico. La verdad no necesitó mi voz para ser contada. La ciencia habló por mí. Augusto no fue desenmascarado por una rival vengativa, fue desenmascarado por un hecho que yo simplemente le había enseñado al mundo a buscar. Su humillación no fue un escándalo que yo creé, fue un suicidio cultural retransmitido en directo para la élite que tanto se esforzó por impresionar. El silencio que siguió a la declaración del director del Prado fue el sonido más atronador que he oído en mi vida. Fue un vacío llenado por cientos de mandíbulas desencajadas, ojos desorbitados y los clics rápidos de las cámaras de los fotógrafos capturando el rostro de Augusto Mota en el instante exacto en que su alma pareció abandonar su cuerpo. Se quedó paralizado, una estatua de mármol, de su propio fracaso, mientras los invitados, antes sus aduladores, comenzaban a escabullirse discretamente, como si el fraude fuera contagioso. Las consecuencias inmediatas fueron un tsunami. La noticia del fraude de Venus, como lo apodaron los periódicos, estalló. No era solo un cotilleo del mundo del arte, se convirtió en una noticia de primera plana. Augusto Mota, el Midas de la tecnología, el gran mecenas, fue expuesto no como un entendido, sino como un charlatán que intentó engañar a una de las instituciones culturales más queridas del país. Su intento de forzar la mano del museo se convirtió en el arma que lo destruyó, probando su intención de defraudar más allá de toda duda razonable. Para el mundo de los negocios, la implicación fue aún peor. Si era capaz de un fraude tan elaborado y público en un área que supuestamente era su pasión, ¿qué no haría en sus negocios, donde solo hay dinero en juego? La confianza del mercado en su figura se evaporó. Las acciones de su principal empresa tecnológica se desplomaron casi el 30% la semana siguiente. Una pérdida de valor de miles de millones de dólares, mucho más que los 100 millones que su Venus falsificada habría valido jamás. La junta directiva de su propia empresa lo forzó a tomarse un año sabático, un eufemismo para el exilio. Pero la consecuencia más profunda, y para mí la más satisfactoria, fue la académica. Mi artículo sobre el prusiano se convirtió en la publicación más citada del año. Me invitaron a dar ponencias magistrales en el Getty, en la Sorbona, en Oxford. Mi teoría sobre las firmas de pigmento se convirtió en un nuevo estándar en el campo, el método Lucía de verificación. La campaña de Augusto para presentarme como obsoleta tuvo el efecto contrario. Me convirtió en la figura más relevante y moderna de mi área. Mi credibilidad, la única moneda que importa, nunca había estado tan alta. ¿Y qué fue de Antoine Dubois, el genial falsificador? Me envió un único correo desde una dirección encriptada. Solo decía: El lamento de Venus fue mi obra maestra. Me alegro de que usted fuera la única persona en el mundo que lo entendió de verdad. El honor fue mío, doctora. Luego se desvaneció, probablemente para crear una nueva identidad, dejando atrás el caos que ayudó a crear.
Era un artista de las sombras, y su telón final había caído. Augusto, por otro lado, se quedó con los escombros. Fue investigado por la agencia tributaria por fraude fiscal debido a los beneficios que pretendía obtener con la donación. Fue demandado por el intermediario que utilizó para comprar la pieza. Y, lo peor de todo para un hombre como él, se convirtió en un chiste, un meme. El multimillonario que compró una obra de arte falsa y fue desenmascarado por la ciencia que una anciana le enseñó al mundo. No solo perdió dinero y poder, perdió lo único que realmente codiciaba, la admiración de los demás. Su vanidad, antes la fuente de su poder, era ahora la ceniza que cubría todo lo que había construido. En los meses posteriores al escándalo, el mundo del arte se reajustó. Museos de todo el globo, usando el método Lucía, identificaron y retiraron discretamente otras obras del prusiano de sus colecciones. Hubo un renacimiento del respeto por el conocimiento profundo, por el análisis cuidadoso, una reacción contra la era del valor superficial y el prestigio comprado. Mi bandeja de entrada, antes llena de invitaciones a congresos, ahora rebosaba de propuestas de jóvenes historiadores que querían ser mis doctorandos y de museos que querían que dirigiera sus nuevos departamentos de verificación. Rechacé la mayoría. El poder como el arte puede ser una trampa. En su lugar, usé mi nueva influencia para crear la Fundación Al-Farsi, en honor a mi mentor, una organización sin ánimo de lucro dedicada a financiar la investigación independiente en historia del arte y a proporcionar servicios de autenticación pro bono a instituciones más pequeñas que no pueden permitirse laboratorios caros. Mi objetivo ya no era solo identificar la mentira, sino fortalecer y diseminar la verdad. Mi nuevo comienzo no fue un ascenso a un trono, sino el redescubrimiento de mi propósito. El intento de Augusto de destruirme, de dejarme obsoleta, tuvo el efecto contrario. Me forzó a codificar mi conocimiento, a transformarlo de un don intuitivo a un método replicable, un legado que me sobreviviría. Él, en su intento de enterrarme, acabó inmortalizándome de la única forma que importa. La última vez que oí hablar de Augusto Mota fue a través de una nota discreta en una columna financiera. Había vendido su colección de arte, entera, pieza por pieza, en subastas privadas, lejos de los focos que tanto anhelaba. El hombre que veía el arte como un conjunto de trofeos había decidido que ya no quería jugar. La selva cultural se había vuelto demasiado aterradora para el predador herido. Regresó a su mundo de números y algoritmos, un mundo donde la verdad es binaria y el alma no es una variable. Mi venganza, si es que se puede llamar así, no fue un acto de ira, fue un acto de enseñanza. Augusto y el mundo del arte aprendieron que la verdad tiene una resonancia que no se puede fabricar. Y yo aprendí que la mejor manera de proteger la propia voz no es gritar más alto, sino asegurarse de que todos los demás aprendan a reconocer la frecuencia de la verdad. Hoy, cuando miro un cuadro, todavía converso con fantasmas, pero ahora la conversación es diferente. No se trata solo de escuchar la historia que cuentan, se trata de asegurar que esa historia siga siendo escuchada, pura y sin distorsiones por las generaciones futuras. Augusto Mota quería poseer el pasado. Yo simplemente me convertí en su guardiana más vigilante. Y en ese silencio, en esa resonancia, encontré la victoria más completa y duradera que podría haber imaginado. La historia de Lucia nos enseña que el verdadero conocimiento es un arma que nadie puede arrebatarnos. Si esta historia de venganza intelectual y justicia silenciosa ha resonado en ti, suscríbete a Venganza de Victoria y comparte este video. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad, provincia o país estás escuchando esta frecuencia de la verdad. Hasta la próxima.